El teléfono sonó un martes por la tarde, mientras yo terminaba de lavar los platos después del almuerzo. Era mamá, y por el tono de su voz supe inmediatamente que algo había cambiado. Clara va a venir a pasar una semana con nosotras, me dijo sin rodeos. Necesita un descanso de Barcelona y pensé que sería buena idea. Dejé caer el plato que tenía en las manos. Por suerte cayó en el agua jabonosa y no se rompió, pero el ruido fue suficiente para que Andrés levantara la vista del periódico que estaba leyendo en la mesa de la cocina. «¿Qué pasa, amor?», me preguntó, pero yo apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. Clara, mi media hermana, la hija que papá tuvo con su primera mujer, 5 años antes de que yo naciera. No la había visto desde el funeral de papá, hace 3 años. Ese día apenas cruzamos unas palabras incómodas junto a la tumba, y después cada una siguió su camino. Ella se fue a Barcelona a estudiar diseño gráfico, y yo me quedé aquí en Valencia, trabajando en la oficina de turismo y construyendo mi vida con Andrés. «¿Cuándo llega?», logré preguntarle a mamá, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mí. «Mañana por la tarde». Le dije que podía quedarse en tu cuarto de invitados. Tú tienes más espacio que yo. Después de colgar, me quedé ahí parada, secándome las manos con el paño de cocina una y otra vez. Andrés se acercó y me puso las manos en los hombros. «¿Todo bien? Te has puesto pálida». Le expliqué la situación mientras él me abrazaba. Andrés siempre había sido así, tranquilo y comprensivo. Nos habíamos conocido hace 2 años en una feria de turismo, cuando él trabajaba para una empresa de tours por la costa del Azahar. Ahora tenía su propia agencia pequeña, y yo lo ayudaba con la contabilidad los fines de semana. «No te preocupes», me dijo, besándome la frente. «Es solo una semana. Además, ya es hora de que conozca al hombre que va a casarse con su hermana». Tenía razón. Andrés y yo nos habíamos comprometido hace apenas 2 meses, y habíamos decidido celebrar la boda en el jardín de la casa de mamá, donde crecí. Todo había sido perfecto hasta ahora. Habíamos encontrado un catering que nos gustaba. Ya teníamos el vestido, y hasta habíamos reservado una pequeña banda local para tocar durante la cena. Pero algo en mi estómago se revolvía cuando pensaba en Clara. Siempre había sido así entre nosotras, desde pequeñas. No era odio, ni siquiera antipatía real. Era algo más sutil, como una competencia silenciosa que nunca entendí del todo. Ella era más alta, más delgada, con el pelo negro liso que había heredado de su madre. Yo era más bajita, con el pelo castaño y rizado de mamá. Ella era extrovertida y hablaba con todo el mundo. Yo era más tímida, prefería escuchar. Cuando éramos adolescentes, Clara siempre conseguía la atención de los chicos sin esfuerzo. Yo la veía reírse con ellos en el patio del instituto, mientras yo me quedaba con mis libros en la biblioteca. No es que me molestara exactamente, pero siempre sentía que había algo que ella tenía, y yo no. Pasé toda la noche arreglando el cuarto de invitados, cambiando las sábanas, poniendo toallas limpias en el baño. Andrés me ayudó a mover algunos muebles para que hubiera más espacio para las maletas. «¿Estás nerviosa?», me preguntó mientras doblábamos la ropa de cama vieja. «Un poco», admití. «Hace mucho que no hablamos. No sé si las cosas van a ser raras. Seguro que todo sale bien. Al final, es tu familia». Al día siguiente, Clara llegó en un taxi desde el aeropuerto. La vi bajar con sus 2 maletas grandes y sus gafas de sol oscuras, como si fuera una estrella de cine. Llevaba un vestido verde que le quedaba perfecto y unos zapatos caros que yo jamás podría permitirme. «Hola, hermanita», me dijo, dándome 2 besos en las mejillas. Su perfume era fuerte, algo francés y caro. «Hola, Clara. Te ves muy bien. Tú también», respondió, aunque su mirada ya había pasado a examinar la casa, el jardín, y finalmente se detuvo en Andrés, que salía de la cocina secándose las manos. «Este debe ser el famoso prometido», dijo, extendiendo la mano hacia él, con una sonrisa que no había usado conmigo. «Andrés», dijo él, estrechándole la mano, «encantado de conocerte por fin». «El placer es mío», respondió Clara, y algo en su tono me hizo sentir un escalofrío que no pude explicar. La primera noche fue tranquila. Cenamos en la terraza, hablamos de cosas generales, el trabajo de Clara en una agencia de publicidad, sus planes de mudarse a un apartamento más grande, el clima de Valencia comparado con Barcelona. Clara fue encantadora. Preguntó por la boda, elogió la casa,
Incluso ofreció ayuda para organizar los últimos detalles. Pero yo no podía quitarme de la cabeza la forma en que había mirado a Andrés cuando se presentaron. No había sido una mirada normal, de cortesía. Había algo más, algo que me removía el estómago. A la mañana siguiente, yo tenía que ir a trabajar. Dejé a Clara durmiendo y me fui a la oficina de turismo como siempre. Durante todo el día, me descubrí pensando en qué estarían haciendo en casa. Andrés trabajaba desde casa los martes, preparando los itinerarios para los tours de fin de semana. Cuando llegué por la tarde, los encontré en la cocina. Clara estaba sentada en el mostrador, con las piernas cruzadas, tomando café. Llevaba unos shorts cortos y una camiseta sin mangas. Andrés estaba de pie, apoyado contra la nevera, también con una taza en la mano. «¿Cómo fue el día?», me preguntó Andrés, acercándose para darme un beso. «Bien, normal. ¿Y ustedes qué hicieron?». «Clara me ha estado contando historias divertidas de cuando eras pequeña», dijo él riendo. «¿No me habías dicho que te escapaste de casa para ir a ver a los Backstreet Boys?». «Tenía 15 años», dije, sintiéndome ridícula. «Y no me escapé, solo no le dije a mamá que iba». «Era adorable», intervino Clara. «Siempre tan rebelde en secreto». Había algo en su tono que me molestó, como si estuviera hablando de una niña pequeña en lugar de su hermana. Los días siguientes, empecé a notar pequeñas cosas. Clara siempre encontraba excusas para estar cerca de Andrés. Si él estaba viendo televisión, ella aparecía y se sentaba en el sofá. Si él estaba en el jardín regando las plantas, ella salía con un libro y se instalaba en la hamaca. Si él se levantaba temprano para salir a correr, ella casualmente también tenía ganas de desayunar temprano. «¿Podrías ayudarme con el wifi?», le preguntó una mañana, mientras yo me arreglaba para ir al trabajo. «No consigo que funcione en mi cuarto». «Claro», dijo Andrés, dejando su café a medias. Cuando bajé, 10 minutos después, todavía estaban en el cuarto de Clara. Escuché risas desde el pasillo. «¿Ya funciona?», pregunté desde la puerta. «Sí, perfecto. Andrés es muy hábil con estas cosas», dijo Clara, sentada en la cama con el portátil abierto. Él estaba inclinado sobre la mesa, revisando el router. «Es fácil cuando sabes dónde buscar», dijo él, sin darle importancia. Pero yo vi cómo ella lo miraba mientras él se concentraba en los cables. No era la mirada de alguien agradecido por la ayuda técnica. El jueves, llegué del trabajo y los encontré en el supermercado. Habían ido juntos a comprar cosas para la cena. Clara no conoce la zona, me explicó Andrés cuando llegaron cargados de bolsas. Y necesitábamos verduras para la paella. «Qué considerado», dije, tratando de que no se notara mi irritación. «Tu novio es un cielo», dijo Clara, tocándole el brazo a Andrés. Muy atento. Esa noche, mientras preparábamos la cena, Clara no paró de hacer preguntas sobre la relación de Andrés y yo. ¿Cuándo nos conocimos? ¿Quién dio el primer paso? Si habíamos vivido juntos antes de comprometernos. ¿Y nunca han tenido una crisis?, preguntó, picando cebolla con más fuerza de la necesaria. «Todas las parejas tienen sus momentos», dijo Andrés, removiendo el arroz. «Pero hemos aprendido a hablar las cosas». «¡Qué maduro!», dijo Clara, y había algo en su tono que me hizo levantar la vista del pescado que estaba limpiando. «¿Tú tienes novio en Barcelona?», le pregunté. «Nada serio», respondió encogiéndose de hombros. «Trabajo mucho, y los hombres de ahora son muy complicados. Siempre quieren que una se conforme con poco». Miró a Andrés cuando dijo esto, y él siguió removiendo el arroz como si no hubiera escuchado. Después de cenar, cuando estábamos recogiendo los platos, Clara se ofreció a ayudar. «No hace falta», dije. «Andrés y yo tenemos una rutina. Qué domésticos», dijo riendo. «En Barcelona, mis amigas y yo salimos todas las noches. Aquí todo es muy tranquilo. A nosotros nos gusta la tranquilidad», dijo Andrés secando un plato. «Seguro», dijo Clara, y había algo en su mirada que me hizo sentir como si estuviera perdiendo algo importante. Esa noche, cuando subimos al dormitorio, no pude evitar preguntar: «¿Te parece que Clara está actuando raro?». «¿Raro cómo?», preguntó Andrés, quitándose la camiseta. «No sé, muy presente. Siempre está donde tú estás. Es normal, ¿no? Está de vacaciones, no conoce a nadie más aquí». «Supongo», dije, pero no me quedé tranquila. «¿Estás celosa?»,
me preguntó abrazándome. No, mentí. Solo me parece extraño. Amor, es tu hermana. Y además, tú eres la única mujer que me importa. Me besó, y traté de creerle. Pero cuando me desperté a las 3 de la madrugada, escuché pasos en el pasillo. Me levanté sin hacer ruido y me asomé por la puerta entreabierta. Clara estaba bajando las escaleras, vestida solo con una camiseta larga. Bajó a la cocina y se quedó allí unos minutos. Cuando volvió a subir, se detuvo frente a nuestra puerta y se quedó ahí parada un momento antes de seguir hacia su cuarto. No pude volver a dormirme en toda la noche. El viernes por la mañana, Clara apareció en la cocina con un vestido que no le había visto antes. Era corto, de color rojo, y se ceñía a su cuerpo de una manera que era imposible ignorar. Andrés estaba tomando café, leyendo las noticias en el móvil, cuando ella entró. «Buenos días», dijo Clara, estirándose hacia el estante más alto para coger una taza. Aunque había otras más accesibles en el escurreplatos, su vestido se subió un poco más. «Buenos días», respondió Andrés sin levantar la vista del teléfono. «¿Durmieron bien?», preguntó Clara, sirviéndose café muy despacio. «Sí, gracias», dijo él, y después me miró. «¿Qué tal tú, amor?». «Bien», mentí, porque había pasado la noche despierta pensando en los pasos que había escuchado en el pasillo. Clara se sentó frente a Andrés, cruzó las piernas y empezó a beber su café a sorbos pequeños. Cada vez que él levantaba la vista, ella le sonreía. Cuando él hablaba, ella se inclinaba hacia adelante, como si cada palabra fuera lo más interesante del mundo. «¿Qué planes tienes para hoy?», le preguntó. «Trabajo», dijo Andrés. «Tengo que preparar un tour para un grupo de alemanes que llega el lunes». «Qué emocionante», dijo Clara. «Me encanta tu trabajo. Debe ser genial conocer lugares nuevos todo el tiempo». «Bueno, la mayoría de los tours son siempre los mismos», dijo él riendo. «Sagunto, Shativa, la Albufera. Después de 2 años ya me conozco cada piedra. Pero siempre hay algo nuevo que descubrir, ¿no? Depende de con quién lo compartas». Cuando dijo esto, me miró por un segundo, como si quisiera asegurarse de que yo había entendido el mensaje. Me fui al trabajo con una sensación extraña en el estómago. Durante todo el día, me costó concentrarme en atender a los turistas que venían a preguntar por hoteles y restaurantes. Cada vez que sonaba mi teléfono, pensaba que iba a ser Andrés contándome algo raro que había pasado con Clara. Pero cuando llegué a casa, todo parecía normal. Andrés estaba en su oficina, trabajando en la computadora. Clara estaba en el jardín, leyendo una revista de moda. «¿Cómo fue el día?», me preguntó Andrés cuando entré a su oficina. «Bien. ¿Y el tuyo?». «Tranquilo». Clara salió a dar una vuelta por el centro después del almuerzo. Volvió hace 1 hora. «¿No fue contigo?». «No. Yo tenía trabajo». Se fue sola. Me sentí aliviada, pero también un poco tonta por haber estado preocupada todo el día. Esa noche, decidimos cenar fuera. Fuimos a un restaurante que nos gustaba, cerca del puerto. Clara se cambió de ropa 3 veces antes de salir. Primero apareció con un vestido negro muy escotado, después con unos pantalones ajustados y una blusa transparente, y finalmente con un vestido azul que le quedaba perfecto. «¿Está bien así?», me preguntó, como si realmente le importara mi opinión. «Estás muy guapa», dije, aunque algo en mi interior se tensó. En el restaurante, Clara se sentó frente a Andrés, como había hecho todas las comidas esa semana. Pidió una botella de vino tinto y se sirvió una copa grande. «Por fin puedo relajarme», dijo brindando. «Barcelona es tan estresante. Aquí todo es más tranquilo, más íntimo». Durante la cena, Clara bebió más de lo normal. Se reía más alto, hablaba más fuerte, y cada vez que contaba una historia, miraba a Andrés como si fuera su público principal. «¿Sabes qué me parece aburrido?», dijo de repente, cuando ya habíamos terminado los platos principales. «Las parejas que se conforman con la rutina. Levantarse, ir al trabajo, cenar, dormir y repetir. ¿Dónde está la emoción? Hay personas que encontramos la emoción en la estabilidad», dije, sintiendo que mis mejillas se calentaban. «Sí, pero ¿no te parece que a veces hay que salir de la zona de confort? Probar cosas nuevas, conocer gente diferente. Depende de lo que cada uno busque», dijo Andrés con un tono diplomático.
¿Y tú qué buscas?, le preguntó Clara directamente, inclinándose hacia adelante. Soy feliz con lo que tengo, respondió él, tomando mi mano por encima de la mesa. Qué dulce, dijo Clara, pero había algo en su sonrisa que me hizo sentir incómoda. Cuando volvimos a casa, Clara dijo que se iba a dar una ducha antes de dormir. Andrés y yo nos quedamos en el salón, viendo una película en la televisión. ¿Te molesta algo?, me preguntó Andrés, notando que yo estaba tensa. No, nada, dije. Pero no era cierto. Pareces preocupada desde que Clara llegó. Es solo que... no sé. A veces siento que está tratando de llamar tu atención. ¿Mi atención?, preguntó, sorprendido. ¿En qué sentido? La forma en que te mira, cómo se viste, las cosas que dice... Amor, dijo Andrés, apagando la televisión y girándose hacia mí. Yo solo tengo ojos para ti. Clara es tu hermana, y la trato con respeto, pero nada más. ¿En serio? En serio, dijo besándome. Tú eres la única mujer que me importa, la única con la que quiero casarme. Me abrazó fuerte, y yo traté de creerle. Pero cuando escuché que Clara apagaba la ducha arriba, algo en mi estómago se revolvió otra vez. ¿Cuándo se va?, pregunté, aunque me sentí culpable por la pregunta. Mañana por la noche, dijo Andrés. ¿Por qué? Por nada, dije. Solo preguntaba. Pero en el fondo, sabía que no podía esperar a que Clara se fuera. Necesitaba que las cosas volvieran a la normalidad, que fuéramos solo Andrés y yo otra vez, como habíamos sido antes de que ella llegara a complicar todo con sus vestidos rojos y sus miradas cargadas de intención. El sábado por la mañana me desperté con la sensación de que algo había cambiado. Clara se iría esa noche, y yo debería haber estado aliviada, pero en lugar de eso tenía un nudo en el estómago que no conseguía quitarme. Andrés seguía durmiendo a mi lado, con el brazo sobre mi cintura, como siempre. Todo parecía normal, pero yo sabía que algo no estaba bien. Bajé a la cocina a preparar café, tratando de no hacer ruido. La casa estaba silenciosa, y por un momento pensé que Clara todavía estaba durmiendo, pero cuando puse la cafetera al fuego, escuché ruidos en el cuarto de baño de arriba. Se estaba duchando temprano, lo cual era raro porque durante toda la semana había sido la última en levantarse. Mientras esperaba que el café estuviera listo, me senté en la mesa de la cocina y miré por la ventana hacia el jardín. Las flores que habíamos plantado para la boda estaban creciendo bien. En menos de un mes, ese mismo jardín estaría lleno de gente celebrando nuestro matrimonio. Debería haber estado emocionada, pero lo único que sentía era una ansiedad extraña. El teléfono de Clara estaba sobre la mesa, boca abajo. Normalmente no era de las que dejaba el móvil por ahí. Siempre lo tenía en la mano o en el bolso. Pero ahí estaba, olvidado junto a las llaves del taxi que había pedido para ir al aeropuerto. Sonó una notificación. La pantalla se iluminó brevemente, y sin querer, vi el mensaje que apareció. ¿A qué hora vuelve tu hermana? Ah, el corazón me dio un vuelco. Leí el mensaje una y otra vez, tratando de entender qué significaba. ¿Alguien le estaba preguntando por mí? ¿Por qué? ¿Y quién era A? Mi primer pensamiento fue Andrés. Su nombre empezaba con A. Pero ¿por qué le escribiría a Clara preguntando por mí? ¿Y por qué en secreto? Las manos me temblaron mientras dejaba el teléfono exactamente donde estaba. Traté de actuar normal, pero mi mente no paraba de dar vueltas. Tal vez había una explicación lógica. Tal vez era alguien más. Tal vez yo estaba malinterpretando todo. Pero no podía quitarme la imagen de la pantalla de la cabeza. ¿A qué hora vuelve tu hermana? Cuando Clara bajó, 20 minutos después, estaba vestida con unos vaqueros y una camiseta simple. Parecía diferente, menos arreglada que los días anteriores. Casi como si hubiera decidido dejar de intentar impresionar a alguien. «Buenos días», dijo, cogiendo su teléfono de la mesa sin mirar la pantalla. «¿Café?» «Sí, acabo de hacer», dije, tratando de que mi voz sonara normal. «¿Dormiste bien?» «Sí, muy bien, aunque me da pena irme. Ha sido una semana muy... interesante». ¿Interesante? Sí, conocer a Andrés, ver cómo vives ahora, todo eso. Es muy diferente a lo que imaginaba. ¿Qué imaginabas? Clara se sirvió café y se sentó frente a mí. Por primera vez en toda la semana, me miraba directamente a los ojos. No sé, algo más aburrido, supongo. Más
Predecible. ¿Y no es aburrido? No, dijo, sonriendo de una manera que no me gustó. Para nada. Andrés apareció en la cocina en ese momento, con el pelo revuelto y la camiseta del pijama. «Buenos días, chicas», dijo, besándome en la mejilla antes de servirse café. «Buenos días», dijo Clara, y yo busqué en su voz alguna señal de complicidad, algo que me confirmara mis sospechas. «¿A qué hora es tu vuelo?», preguntó Andrés. «A las 9. El taxi viene a las 7. «Perfecto. ¿Necesitas ayuda con las maletas?» «No, ya está todo preparado», dijo Clara, «aunque tal vez puedas ayudarme a bajarlas antes de que llegue el taxi». Por supuesto. Los observé hablando, y no vi nada raro en su interacción. Andrés era amable, como siempre, pero no había nada especial en su manera de hablarle. Clara estaba tranquila, casi distante comparada con los días anteriores, pero el mensaje seguía dándome vueltas en la cabeza. «¿A qué hora vuelve tu hermana?» Después del desayuno, Clara subió a terminar de hacer las maletas. Andrés se quedó conmigo en la cocina, leyendo las noticias en el móvil. «¿Todo bien?», me preguntó, notando que yo estaba callada. «Sí», dije, pero no era cierto. «Pareces preocupada. Es solo que... ¿Tú le has escrito mensajes a Clara?» «¿Mensajes?», preguntó, levantando la vista del teléfono. «¿Qué tipo de mensajes?» «No sé, cualquier cosa. ¿Habéis intercambiado números?» «No», dijo frunciendo el ceño. «¿Por qué?» «Por nada, solo curiosidad». «Amor, ¿qué pasa?» «Me estás preocupando». No sabía cómo explicarle lo del mensaje sin sonar paranoica, así que decidí esperar, ver si había una explicación lógica. «Nada, es solo que va a ser raro cuando se vaya. La casa va a estar muy silenciosa». «¿Raro bueno o raro malo?», preguntó sonriendo. «Bueno», dije, y por primera vez en días, era cierto. Por la tarde, Clara se despidió de mamá por teléfono. Hablaron durante casi 1 hora, y yo escuché parte de la conversación desde la cocina. «Sí, mamá, ha estado muy bien. Andrés es encantador, sí. No, no te preocupes, todo está perfecto para la boda». Cuando colgó, me miró con una expresión extraña. «Mamá dice que te ve muy nerviosa últimamente. ¿Estás bien?» «Sí, son solo los nervios de la boda». «Claro», dijo Clara. «Es normal, aunque a veces los nervios vienen de otras cosas, ¿no?» «¿Cómo qué?» «No sé. Dudas, inseguridades, miedo a que algo cambie». «¿Qué quieres decir?» «Nada en particular», dijo, encogiéndose de hombros. «Solo que el matrimonio es un paso grande. Y a veces, antes de darlo, una se pregunta si está haciendo lo correcto». «Yo no me pregunto nada», dije, quizás demasiado rápido. «Mejor», dijo Clara, «porque sería una pena arruinar algo tan bonito por dudas innecesarias». Había algo en su tono que me hizo sentir incómoda, como si supiera algo que yo no sabía. Cuando llegó la hora de irse, Andrés bajó las maletas y las puso en el maletero del taxi. Clara me dio un abrazo largo, demasiado largo. «Cuídate», me dijo al oído, «y cuida lo que tienes». «Lo haré», dije, sin entender completamente qué quería decir. «Ha sido un placer conocerte», le dijo a Andrés, estrechándole la mano. «Igualmente, que tengas buen viaje». «Seguro que sí», dijo Clara, y por un momento me pareció que había algo más en su mirada. Cuando el taxi desapareció por la esquina, Andrés me abrazó por la cintura. «Por fin solos», dijo, besándome el cuello. «Sí», dije, pero el alivio que esperaba sentir no llegó. Esa noche, acostados en la cama, no pude dejar de pensar en el mensaje. «¿A qué hora vuelve tu hermana?» «A». ¿Quién era A? ¿Y por qué le importaba cuando volvía yo? «¿Andrés?», dije en la oscuridad. «¿Sí? ¿Tú crees que Clara se ha portado raro esta semana?» «¿Raro cómo?» «No sé. Diferente. A mí me ha parecido simpática», dijo. «Tal vez un poco intensa, pero simpática». «¿Intensa?» «Sí, como que siempre está ahí, ¿sabes? Pero supongo que es porque no conoce a nadie más aquí». «Supongo», dije, pero seguía sin estar convencida. «¿Por qué? ¿Te ha dicho algo?» «No, nada importante». «Entonces no te preocupes», dijo, abrazándome más fuerte. «Ya se fue, y ahora podemos concentrarnos en nuestra boda». «Sí», dije, pero sabía que no iba a ser tan fácil olvidar la semana que habíamos pasado. Y sobre todo,
No iba a ser fácil olvidar ese mensaje. Los días después de que Clara se fuera fueron extraños. Por una parte, me sentía aliviada de tener la casa otra vez para nosotros solos. Por otra parte, no podía quitarme de la cabeza el mensaje que había visto en su teléfono. ¿A qué hora vuelve tu hermana? Cada vez que lo pensaba, se me revolvía el estómago. Andrés parecía más relajado, como si también hubiera sentido la tensión esa semana, aunque nunca lo había admitido. Volvimos a nuestras rutinas de siempre. Él trabajando en casa por las mañanas, yo en la oficina de turismo, cenas tranquilas en la terraza, planes para la boda. Pero yo no conseguía concentrarme en nada. Cada vez que miraba a Andrés, me preguntaba si me estaba ocultando algo. Cada vez que sonaba su teléfono, me ponía nerviosa. Sabía que estaba siendo irracional, pero no podía evitarlo. El martes por la noche, mientras cenábamos, decidí que tenía que preguntarle directamente. Andrés, ¿tú has estado en contacto con Clara desde que se fue? ¿En contacto?, preguntó, dejando el tenedor en el plato. ¿Qué quieres decir? ¿Mensajes, llamadas, cualquier cosa? No, dijo mirándome con preocupación. ¿Por qué? El día que se fue, vi un mensaje en su teléfono. Alguien le preguntaba a qué hora volvía yo. Y el mensaje estaba firmado con una A. Pensé que podías ser tú. Andrés me miró durante un momento largo, como si estuviera procesando lo que acababa de decir. Amor, dijo finalmente. ¿En serio piensas que yo le escribiría a tu hermana a escondidas? No lo sé, dije, y mi voz sonó más pequeña de lo que quería. Ha sido una semana muy rara. ¿Rara cómo? La forma en que ella te miraba, cómo actuaba contigo. Y tú parecías cómodo con ella. Era amable nada más. Es tu hermana. ¿Pero no notaste nada extraño? Andrés suspiró y dejó los cubiertos sobre la mesa. ¿Sabes qué? Sí, noté algo extraño. Pero no era lo que tú piensas. ¿Qué era? Noté que tú estabas celosa. Y eso me dolió. ¿Te dolió? Sí, porque llevamos 2 años juntos. Y pensé que me conocías mejor. Pensé que sabías que yo jamás te engañaría. No es que piense que me vas a engañar, dije, aunque no estaba segura de si era cierto. Es solo que Clara siempre ha sido así. Así como, competitiva. Siempre ha querido lo que yo tengo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Nada, supongo. O todo. Andrés se levantó de la mesa y vino a abrazarme. Mira, me dijo, voy a enseñarte algo. Fue a buscar su teléfono y me mostró la lista de contactos. Buscó la letra C y luego la A. No había ningún número de Clara. ¿Ves? No tengo su número. No le he escrito ningún mensaje. Y si lo hubiera hecho, no habría necesidad de firmar con una A, porque ella sabría que era yo. Tenía razón. Si hubiera sido él, el mensaje habría aparecido con su nombre, no con una inicial. Entonces, ¿quién era A? No lo sé, pero no era yo. Me sentí ridícula y aliviada al mismo tiempo. Andrés tenía razón. Yo conocía a este hombre. Sabía que no era capaz de engañarme. Y sin embargo, había dejado que las inseguridades me dominaran. Perdón, dije, abrazándolo fuerte. Es solo que no me gusta sentir que tengo que competir por ti. No tienes que competir por mí, dijo, besándome la frente. Yo ya te elegí. Te elegí hace 2 años y te sigo eligiendo cada día. ¿En serio? En serio. Y en 3 semanas voy a elegirte otra vez delante de toda nuestra familia y amigos. Esa noche hicimos el amor por primera vez desde que Clara había llegado. Fue diferente, más intenso, como si los dos hubiéramos estado conteniendo algo durante días y finalmente pudiéramos liberarlo. Después, mientras estábamos abrazados en la cama, Andrés me dijo, ¿sabes qué me di cuenta esta semana? ¿Qué? Que tú y Clara sois muy diferentes. ¿En qué sentido? En todo. Ella es, ¿cómo decirlo?, muy consciente de su efecto sobre los demás. Siempre está representando un papel. ¿Y yo? Tú eres auténtica. No necesitas llamar la atención para ser interesante. ¿Te llamó la atención? Al principio sí, admitió, y sentí que mi estómago se tensaba otra vez. Pero después me di cuenta de que eso era exactamente lo que pretendía, y eso me molestó. ¿Te molestó? Sí, porque me pareció una falta de respeto hacia ti, y hacia mí. ¿Cómo? Porque asumía que yo era el tipo de hombre que se dejaría seducir por una falda corta
y unas sonrisas calculadas. ¿Y no lo eres? No, dijo riéndose. Por lo menos, no con la hermana de mi futura esposa. ¿Y con otras mujeres? No con nadie. Tú eres la única que me importa. Pero Clara es muy guapa, dije, sin poder evitarlo. Sí, es guapa, pero la belleza sin sustancia se vuelve aburrida muy rápido. ¿Y yo tengo sustancia? Tú tienes todo lo que necesito, dijo besándome. Belleza, inteligencia, bondad, humor, todo. Incluso cuando me pongo celosa sin razón. Incluso entonces, porque me demuestra que te importo. Me importas mucho, dije. Y por primera vez en una semana, era completamente cierto. Los días siguientes fueron como antes de que Clara llegara. Andrés y yo volvimos a nuestra rutina normal, y yo dejé de buscar señales de que algo había cambiado entre nosotros. Seguimos planeando la boda. Probamos la tarta que había hecho la pastelería. Decidimos la música para el baile. Una tarde, mientras estaba organizando los últimos detalles, me llegó un mensaje de Clara. «Hola, hermanita. ¿Cómo van los preparativos? Espero que no hayas cambiado de idea sobre la boda. Sería una pena perder a un hombre como Andrés». No le respondí. Borré el mensaje y seguí con lo que estaba haciendo. Pero sus palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza. ¿Sería una pena perder a un hombre como Andrés? ¿Era una amenaza? ¿O simplemente una hermana mayor tratando de ser protectora? Decidí no contarle a Andrés sobre el mensaje. Ya habíamos hablado suficiente de Clara. Era hora de concentrarnos en nosotros. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza, Andrés me preguntó, ¿estás nerviosa por la boda? Un poco, admití, pero son nervios buenos. ¿Nervios buenos? Sí, como cuando estás a punto de hacer algo que sabes que va a cambiar tu vida para mejor. Me alegra escuchar eso, dijo, tomando mi mano. Porque yo me siento igual. ¿No tienes dudas? Ninguna, dijo, sin dudar. ¿Y tú? Tampoco, dije, y me di cuenta de que era cierto. La semana de Clara había servido para algo, después de todo. Me había demostrado que lo que Andrés y yo teníamos era sólido, que podía resistir las tempestades externas, y me había enseñado que la confianza no era algo que se daba por hecho, sino algo que se construía día a día. «Te amo», le dije. «Y yo a ti», respondió. «Para siempre». Mientras mirábamos las estrellas en el cielo de Valencia, supe que todo iba a estar bien. Clara podía mandar los mensajes que quisiera. Podía intentar plantar dudas en mi cabeza, pero no iba a conseguir nada, porque lo que Andrés y yo teníamos era real, era profundo y era nuestro. Las 3 semanas siguientes pasaron volando. Entre los últimos preparativos de la boda, el trabajo y tratar de mantener cierta normalidad en nuestras vidas, apenas tuve tiempo de pensar en Clara y su extraña visita. Cada día que pasaba, me sentía más segura de mi decisión de casarme con Andrés, más convencida de que habíamos superado cualquier tormenta que mi hermana hubiera tratado de crear. Mamá vino a casa un par de veces para ayudar con los detalles finales. Trajimos las flores, confirmamos el menú con el catering y revisamos la lista de invitados por 10ª vez. Todo estaba saliendo según lo planeado. ¿Ha llamado Clara?, me preguntó mamá una tarde, mientras colgábamos luces en el jardín. No, dije, tratando de que no se notara mi alivio. Supongo que está muy ocupada con su trabajo. Es una pena, dijo mamá. Me habría gustado que estuviera aquí para la boda. Sí, mentí. Una pena. En realidad, no poder hablar con Clara sobre la boda me tranquilizaba. No quería más comentarios extraños, más miradas calculadoras, más insinuaciones sobre lo que merecía o no merecía. Quería que el día fuera perfecto, y la presencia de Clara habría complicado todo. Andrés pareció darse cuenta de mi alivio, aunque no dijo nada directamente, pero vi cómo se relajaba cuando mamá mencionó que Clara probablemente no vendría. Él también había sentido la tensión, aunque había tratado de no demostrarlo. ¿Estás segura de que no quieres que venga?, me preguntó una noche, mientras revisábamos los últimos detalles. Estoy segura, dije. Será mejor así. ¿Por qué? Porque quiero que sea nuestro día, solo nuestro. ¿Y si se siente excluida? Es su decisión, dije. Ella tuvo su oportunidad de comportarse como una hermana. ¿Y no lo hizo? No, dije. Y por primera vez pude decirlo con certeza. No lo hizo.
Andrés me abrazó y me besó la frente. Entonces está decidido. Será nuestro día. La noche antes de la boda, me quedé en casa de mamá, siguiendo la tradición de que los novios no se vieran hasta el momento de la ceremonia. Andrés se fue a un hotel cerca del centro con su hermano, que había llegado de Madrid para ser su padrino. Estaba nerviosa, pero era una buena clase de nervios. Como cuando estás a punto de abrir un regalo que sabes que te va a encantar. ¿Estás lista?, me preguntó mamá, mientras me ayudaba a colgar el vestido de novia. Sí, dije, y me sorprendió lo segura que sonaba mi voz. ¿Sin dudas? Sin dudas. Me alegra escuchar eso, dijo mamá, sonriendo, porque Andrés es un buen hombre, y tú mereces ser feliz. ¿Tú piensas que Clara también lo merece? Clara tendrá que encontrar su propia felicidad, dijo mamá, con un tono que indicaba que no quería hablar más del tema. Tú concéntrate en la tuya. Esa noche dormí bien por primera vez en semanas. Soñé con el jardín lleno de flores, con Andrés esperándome al altar, con todo saliendo perfecto. El día de la boda amaneció soleado y cálido, perfecto para una ceremonia al aire libre. Mamá y yo desayunamos temprano, y después llegó la peluquera para arreglarme el pelo. Mientras me hacía las ondas, sonó mi teléfono. Un mensaje de Clara. Felicidades, hermanita. Espero que seas muy feliz. Te mando un beso desde Barcelona. Era un mensaje normal, apropiado para el día, pero algo en él me molestó. Tal vez era la distancia, la frialdad, o tal vez era que había llegado demasiado tarde, cuando ya no tenía poder para afectar nada. ¿Quién era?, preguntó mamá. Clara, dije, felicitándome. Qué bien, dijo mamá, pero no preguntó más. Borré el mensaje y me concentré en prepararme. En 1 hora, los invitados empezarían a llegar. En 2 horas, estaría casada con el hombre que amaba. Cuando me puse el vestido, me miré en el espejo y me gustó lo que vi. No era la mujer más guapa del mundo, no era perfecta, pero era yo. Y eso era suficiente para Andrés. Estás preciosa, dijo mamá, con lágrimas en los ojos. Gracias, dije, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente bella. Los invitados empezaron a llegar a las 5. Desde la ventana del cuarto de mamá, podía ver el jardín llenándose de gente. Estaban mis compañeros de trabajo, los amigos de Andrés, algunos primos que no veía desde hacía años, todos sonriendo, todos contentos de estar ahí. A las 6 en punto, llegó el momento. Mamá y yo bajamos las escaleras y salimos al jardín. Andrés me estaba esperando junto al altar improvisado que habíamos montado cerca del naranjo más grande. Cuando me vio, su cara se iluminó con una sonrisa que me hizo olvidar todo lo demás. No existía nadie más en el mundo, solo él y yo, y el amor que habíamos construido juntos. Caminé hacia él despacio, disfrutando cada paso. Cuando llegué a su lado, me tomó de las manos y me miró a los ojos. «Estás preciosa», me susurró. «Tú también», dije, y era cierto. Andrés estaba guapísimo con su traje azul marino, nervioso pero feliz. La ceremonia fue perfecta. Intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, prometiéndonos amor, respeto y compañía para toda la vida. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, Andrés me besó con tanta ternura que sentí que me derretía. Durante la cena, no pude evitar buscar con la mirada a Clara, aunque sabía que no estaba ahí. Era extraño, pero su ausencia se sentía más presente que si hubiera estado. No de una manera mala, sino como un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. ¿En qué piensas?, me preguntó Andrés, durante el primer baile. En que esto es perfecto, dije, y era cierto. ¿Sin arrepentimientos? Ninguno, dije, y bailamos bajo las luces del jardín, rodeados de las personas que nos querían. Más tarde, cuando los invitados se fueron y estábamos solos recogiendo, Andrés me preguntó, ¿crees que Clara se arrepiente de no haber venido? No lo sé, dije, guardando los últimos platos, pero no me importa. ¿En serio? En serio. Ella tomó su decisión y yo tomé la mía. ¿Y cuál fue tu decisión? Ser feliz, dije, abrazándolo. Ser feliz contigo. ¿Y crees que lo conseguirás? Ya lo he conseguido, dije, y era la verdad más pura que había dicho en mi vida. Esa noche,
En nuestra primera noche como marido y mujer, me di cuenta de que Clara había hecho algo por mí sin quererlo. Me había obligado a examinar mi relación, a cuestionar mis inseguridades, a luchar por lo que quería. Y al final, había salido más fuerte. Gracias, le dije a Andrés en la oscuridad. ¿Por qué? Por elegirme, por seguir eligiéndome. Gracias a ti, dijo, por dejarme amarte. Y mientras nos quedábamos dormidos abrazados, supe que había cerrado un capítulo de mi vida. El capítulo donde permitía que las inseguridades y la competencia con Clara definieran quién era yo. A partir de ahora, sería simplemente quien quería ser, la mujer que amaba a Andrés y que era amada por él. Todo lo demás ya no importaba.